nuestras reuniones. Estamos compartiendo una temática que tiene que ver con avanzar. Di conmigo, avanzar. Levanta tu mano acá y muévela arriba y di, debo avanzar. Debemos avanzar porque es una vida de fe. Debemos avanzar para dejar atrás el pasado. Debemos avanzar para que el enemigo no nos alcance, el mundo no nos alcance. La vida de fe requiere estar avanzando, constantemente avanzando. Es importante descubrir cuando hay topes, cuando hay desenfoque o cuando algo no está saliendo bien en nuestra vida, porque estamos llamados a desarrollar una vida de fe. Y una vida de fe está siempre mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás. El apóstol Pablo llegó a decir, el apóstol Pablo, que fue un hombre de Dios de una estatura espiritual extraordinaria, que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, un versículo nos dice que el apóstol Pablo tenía todos los dones espirituales. Fue un edificador de la iglesia, un hombre que se consagró completamente al servicio de Dios. Llegó un momento en que él dijo, no es que lo haya alcanzado todo ya, sino que olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Y cuando uno lee esa palabra dice, wow, si este hombre había alcanzado cosas, verdaderamente había alcanzado grandes cosas. Pero este versículo nos sacude diciendo que él menciona que todavía tenía cosas que alcanzar. Y que para alcanzar las cosas que Dios había preparado para él, era necesario olvidar lo que quedaba atrás. Tal vez atrás en el pasado tuviste éxito. Tal vez en el pasado tuviste tropiezos, tal vez en el pasado tuviste caídas, hayan sido cosas buenas o cosas malas. Es importante darle gracias a Dios por todo lo que nos pasó, pero mirar hacia adelante, porque adelante todavía hay cosas que tienes que alcanzar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien lo cree? Dele un aplauso a Jesús en esta hora. Y estamos tomando como base Lucas capítulo 4, versículo 1. Donde la Escritura nos muestra que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El mismo Espíritu Santo que llenó a Jesús fue el mismo Espíritu Santo que lo llevó al desierto. Y veíamos la semana pasada 5 batallas que Jesucristo enfrentó rápidamente. Las vamos a recapitular para entrar de lleno al tema. Dice la palabra, veíamos que Jesús estuvo solo. Y ahí vimos el punto del rechazo, que nos lleva a vivir en soledad, que nos lleva a apartarnos, y es necesario identificar si hay algo que se ha levantado para estorbar o afectar en nuestra vida, para en el nombre del Señor tener victoria. La segunda cosa es que vimos que Él tuvo hambre y presentó una necesidad, y en esa necesidad o en ese problema que Él tuvo, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, ¿dónde está tu Padre? Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Tratando de poner una barrera entre Jesús y el Padre, como diciéndole, mira, hasta el Padre te abandonó. Estás solo en un desierto y ni el Padre te responde, ni el Padre acude para responder a tu necesidad. Es lo que veíamos la semana pasada. También veíamos que estas situaciones pueden provocar una crisis de fe. Porque la pregunta que Satanás le hizo fue, ¿eres hijo de Dios? Cuestionando si en realidad había una relación entre el Padre y Él. Cuestionando si en realidad había un respaldo de parte del Señor. Y la cuarta cosa que veíamos es que el diablo le dio a entender, mejor vete al mundo. Porque le mostró todos los reinos de la tierra, los reinos del mundo. Como diciéndole, mira, apártate del propósito de Dios, aléjate del propósito de Dios, que yo tengo una agenda para ti en el mundo. Y cuando uno experimenta este tipo de cosas y no trabaja en la identidad de hijo, porque la Escritura nos dice que si tenemos a Cristo en nuestro corazón somos hijos. ¿Alguien aquí tiene a Cristo en su corazón? La Escritura dice que por medio de Jesús nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y es probable que tengas alguna necesidad, es probable que te encuentres solo, es probable que nadie te ayude en este momento, pero cuando nadie a tu alrededor te ayuda, siempre hay una puerta que está abierta para ti, y es la puerta de nuestro Padre Celestial, que siempre encontrarás favor, gracia y ayuda de parte de Él por medio de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? No necesitamos irnos al mundo, alejarnos de Dios, hay que fortalecernos en la fe. La quinta cosa que vimos que Satanás trató de poner en Jesús fueron pensamientos suicidas.
Le mostró, lo llevó a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, aviéntate. Si te avientas, entonces Dios va a activar sus ángeles. No te ha respondido en la petición, pero si te avientas, vas a ver cómo llega la respuesta rápidamente. Pensamientos suicidas. Y a veces, como veíamos la semana pasada, el alejarse de Dios es un suicidio espiritual. Porque dice la palabra que separados de Dios, nada podremos hacer. Nada podremos lograr. Y es importante reprender todo pensamiento que trate de sacarnos de la iglesia o que trate de atentar contra nuestra vida. Porque el que nos dio vida es Dios. Y nosotros no podemos atentar contra la vida que Dios nos dio. Si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un momento complicado, créeme que Dios puede ayudarte, que Dios puede rescatarte, que Dios puede levantarte, que Dios puede hacer algo en tu vida. ¿Alguien dice amén? Vimos también las 4 llaves, alcanzamos a ver 4 llaves que Jesús utilizó para tener victoria en esta situación. La primera llave es que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. La forma de vencer contra estas 5 cosas que veíamos la semana pasada es estar llenos del Espíritu Santo. La segunda cosa es fortaleciendo nuestra fe por medio del ayuno. Veíamos que Jesús, cuando fue probado esos 40 días, dice que no comió nada. Entendió que había un conflicto, entendió que estaba bajo una prueba y en vez de pelear en la carne, peleó en el Espíritu, fortaleciendo su fe por medio del ayuno. El ayuno es una práctica espiritual, es una disciplina que nos lleva a buscar el rostro de Dios. Para el cuerpo, una de las cosas más importantes es la comida. Y algunos no me dejarán mentir. Lo más importante es la comida. Y cuando le decimos al cuerpo, mira, vamos a abstenernos de comida porque vamos a buscar el rostro de Dios, es estar buscando que lo espiritual prevalezca en ti, se fortalezca en ti. Y esa fue una de las llaves que usó Jesús. La tercera llave es que Jesús hizo uso de la palabra. Además de estar lleno del Espíritu Santo, además de fortalecer su fe por medio del ayuno, la tercera cosa es que Jesús hizo uso de la palabra. A las 3 pruebas el Señor respondió haciendo uso de la palabra, diciendo, escrito está y escrito está. La cuarta cosa, la cuarta llave, fue que Jesús tomó autoridad espiritual. Di conmigo, autoridad espiritual. Porque la palabra dice que regresó en el poder del Espíritu Santo. Entró lleno a la prueba, lleno del Espíritu Santo, pero salió en el poder. ¿Por qué salió en el poder? Porque tuvo victoria sobre la prueba. Tuvo victoria sobre la tentación. La forma en que nosotros podemos apropiarnos de la autoridad que Dios ya nos dio por medio de Cristo es teniendo victoria, es enfrentando esa prueba, es enfrentando esa tentación, es enfrentando esa dificultad. Si uno de los dos va a caer, ese no vas a ser tú. El que va a caer es el enemigo, porque ya está derrotado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dice amén. Así que si estás pasando pruebas en tu matrimonio, pruebas en tu familia, pruebas en tu salud, pruebas en tu corazón, enfrenta esa batalla, fortalécete en el Señor, que después de esa prueba te vas a levantar con la autoridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale un aplauso a Jesús si tú lo crees. Y aquí entramos al tema de hoy, de permanecer en autoridad para poder avanzar. Permanecer en victoria, porque si permaneces en autoridad, vas a permanecer en victoria. Si permaneces en autoridad, cerrando puertas y manteniéndote lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, vas a permanecer libre, vas a permanecer en victoria y así vas a poder avanzar a lo que sigue. ¿Cómo es que Jesús podía vivir en autoridad? Porque vivió bajo la autoridad del Espíritu Santo. Si nosotros queremos permanecer en autoridad sobre la tentación, sobre la prueba, sobre el enemigo, es importante permanecer llenos del Espíritu Santo. Porque entonces Él te va a dirigir, Él te va a conducir, y cuando Él te conduce, caminas en la voluntad perfecta de Dios. Y cuando caminamos en la voluntad de Dios, el maligno no te toca.
podrá aventarte dardos, podrá aventarte piedras, podrá tratar de zarandear tu familia, pero no podrá contra ti, porque contigo está la autoridad del Hijo de Dios. Para permanecer en la autoridad tenemos que estar bajo la autoridad de la palabra, haciendo lo que la Escritura nos dice, llevando a cabo lo que la palabra de Dios nos enseña, porque si andamos en desobediencia, cualquier principio de la palabra de Dios que desobedezcamos es una puerta para que el enemigo cobre ventaja. Cualquier asunto, la falta de perdón, la falta de reconciliación, cualquier situación en la que no estemos cumpliendo en la palabra de Dios es una puerta abierta que no nos permite permanecer. Y en ese sentido nuestra vida cobra como un altas y bajas, estamos como el dólar que de pronto sube y que de pronto baja, o como la gasolina que de pronto sube y que de pronto baja, pero declaramos sobre tu vida que a ti no te pasa eso, sino que llega tal firmeza a tu corazón y a tu espíritu que permaneces con puertas cerradas, obedeciendo la palabra del Señor y siendo dirigido por el Espíritu Santo, y esa será la clave de tu victoria permanente en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? El desafío, mis amados, es permanecer llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra. Ese es un gran desafío. Hay un congreso, venimos y recibimos y qué padre, ¿no? Hay un encuentro, vamos a servir y somos ministrados y somos llenos. Pero la mayoría del tiempo estamos ocupados en el trabajo, ocupados en asuntos personales, situaciones que se presentan, luchas, pruebas, que se representa un gran desafío, permanecer llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer para no descuidar estas dos cosas? Estos dos puntos tan importantes en la vida de un cristiano. ¿Qué podemos hacer? Una de las claves que encontramos en Jesús es que Jesús se dispuso a servir. Y servir nos puede ayudar a permanecer en libertad. Nos puede ayudar porque no se trata de servir por servir. Se trata de servir siguiendo el ejemplo de Jesús. Cualquiera se puede poner la camiseta del servicio, pero no todos estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, buscamos ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, pero nos disponemos a servir. Leemos inmediatamente después de que Jesús regresó de esa prueba, regresó de ese enfrentamiento contra el diablo, que Lucas 4:15 dice, Él enseñaba en las sinagogas de ellos. Vemos que de inmediato se puso a enseñar. Ilustra esa sinagoga como un grupo de vida, un discipulado, la iglesia o cualquier actividad dentro de la iglesia donde en medio de una prueba o después de la prueba, tú y yo comprendemos que el servicio nos mantiene en comunión con Dios. El servicio nos mantiene metidos en la palabra, nos mantiene buscando el rostro de Dios. Esa aplicación podemos darlo. El servicio nos ayuda a mantenernos en las tres cosas que ayudaron a Jesús a tener victoria. Jesús estaba en comunión con el Espíritu Santo cuando fue probado. Y cuando nosotros desarrollamos un servicio espiritual, porque no solamente es estar parado o haciendo algo en la iglesia, sino comprender que lo que estamos haciendo forma parte de un servicio a Dios, en el que tenemos que guardar testimonio, tener una vida de oración, una vida de comunión con el Espíritu Santo y saber que somos la imagen de la iglesia, y la iglesia es la imagen de la obra de Dios aquí en la tierra. Y es servir con responsabilidad. Esto nos permite estar en comunión con el Espíritu Santo. La segunda cosa en que nos puede servir el servicio es que vamos a estar enfocados en las instrucciones de Dios. Porque por ahí lo mencioné la otra vez, el que enseña aprende el doble. Porque el que enseña, sea en las escuelas, sea en los grupos, sea en el discipulado, tiene que leer lo que va a compartir. Tiene que agregarle testimonios propios a lo que va a compartir. Y sobre todo, tiene que vivir lo que va a compartir. El que solo escucha se puede distraer
puede anotar algunas cosas, pero el que enseña tiene que meterse en la palabra. Tiene que pedirle al Espíritu Santo que lo respalde mientras enseña. Y el estar activo sirviendo a Dios quiere decir que la persona va a depender del respaldo del Espíritu Santo y va a depender de la palabra de Dios que sea eficaz, y eso lo mantiene en autoridad. Lo mantiene bajo la autoridad del Espíritu Santo y lo mantiene bajo la autoridad de la palabra. Y estando así, es como podemos estar fortalecidos para las pruebas o para las tentaciones que aparecen en el camino. Fue precisamente en un tiempo de relax, que David se quedó en casa cuando tenía que estar peleando las batallas. El día en que los reyes salían a la guerra, dice la palabra, era el tiempo de la guerra, era la primavera. Cuando tenían que salir a pelear, David se quedó en casa y empezó a tener un tiempo de ociosidad, un tiempo de inactividad, y ahí fue cuando apareció la tentación y cuando apareció la caída en el caso de Betsabé, en un tiempo de distracción cuando no estaba haciendo nada. Por eso es importante servir al Señor, para mantenernos firmes y en autoridad sobre nuestro enemigo, porque el enemigo ya fue derrotado por Jesús, está bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú estás escondido en Cristo, tu enemigo está bajo tus pies. ¿Alguien dice amén? Pero es importante permanecer sirviendo al Señor, porque esto nos puede ayudar a permanecer siendo dirigidos por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor. El servicio me permite estar en comunión con el Espíritu Santo, me lleva a estar enfocado en la palabra y me lleva a estar ocupado en cosas buenas. Di conmigo, ocupado. Mueve tu mano acá arriba y di ocupado. Ocupado en cosas buenas. El servicio es algo bueno. El compartir, el enseñar, el ser parte de la estructura de servidores en la iglesia nos mantiene activos. ¿Qué nos impide servir? Es una buena pregunta. ¿Qué nos impide servir? Si el servicio es parte del sacerdocio del creyente. Porque Apocalipsis 1:5 dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes para Dios. Hace 500 años hubo una reforma, la explicó hace algunas semanas Francisco León. Una reforma donde se estaba retomando que teníamos que vivir de acuerdo a la Escritura y solo la Escritura. Pero parte de lo que se logró en esa reforma es traer claridad acerca del sacerdocio del creyente. Porque bajo el contexto tradicional no todos pueden servir al Señor. Bajo el contexto tradicional todos llegan y se sientan, pero no todos pueden participar. Pero bajo la reforma se trajo a la luz, se mostró que la Biblia enseña acerca del sacerdocio del creyente, donde todos podemos servir a Dios. ¿Alguien dice amén? Todos podemos ser parte del servicio. Es más, la iglesia está conformada por el grupo de creyentes, pero la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se mantiene en movimiento. No es un cuerpo que está en la tumba, no es un cuerpo que está dormido, es un cuerpo que está en movimiento. De manera que cuando tú y yo, que formamos parte de la iglesia, estamos en movimiento, estamos sirviendo, estamos ministrando sanidad, estamos compartiendo el evangelio, estamos dando consejería, es el cuerpo de Cristo que se mantiene en movimiento. Cristo es la cabeza y está sentado a la diestra del Padre, pero la iglesia está viva y está en movimiento. ¿Alguien dice amén? ¿Qué nos impide servir a Dios? Las respuestas más comunes es que esto no es para mí. Es para los que tienen tiempo. Yo no tengo tiempo. Para disponernos a servir es importante comprender que el servicio es para Dios. ¿Para quién es el servicio? Para Dios. Imagínate que no tengo tiempo para Dios. Imagínate que no tengo tiempo para el reino de Dios. Quiero decir que mis prioridades son otras. No estoy diciendo que tienes que dejar tu trabajo, ni tu escuela, ni descuidar tu familia. Pero lo que sí estamos diciendo es que el reino de Dios debe ser un asunto de importancia en nuestra vida. Y hay que hacer ajustes para poder tener tiempo y dar honra al Señor por medio de nuestro servicio. ¿Alguien dice amén? Alguien puede llegar a decir, es que aún no estoy listo para servir. Me falta hacer algunos cambios en mi vida. ¿Sabes que los cambios vienen como consecuencia de una decisión? Decido cambiar.
La palabra dice que tengo que perdonar, voy a perdonar. Decido perdonar y en el camino el Señor me va a sanar para que el perdón sea completo y total. Pero mientras tanto decido cerrar puertas, decido ya no ser la misma persona de antes. Esa decisión marca un parteaguas en mi vida, en donde yo estoy diciendo, decido dejar la vida pasada y con la ayuda de Dios voy a ser transformado y voy a ser una persona diferente y de esto se va a encargar el Señor. ¿Alguien dice amén? Hay que comprender que hay cambios que vienen de inmediato y hay cambios que vienen en el camino. En el ejercicio del servicio es donde vamos a crecer en misericordia, en amor, en paciencia para con el prójimo. Es ahí donde nuestro carácter va a ser formado y nuestra vida va a ser transformada por medio del Espíritu Santo. Juan capítulo 15, versículo 2 y 3 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, pero todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mira, dos clases de limpieza. Primero, la limpieza por la palabra. Viene la palabra, confronta nuestras acciones, confronta nuestras actitudes y nos lleva a cambiar. Esa es la primera limpieza. Pero la segunda limpieza dice que viene cuando damos fruto. En la medida que damos fruto, el Señor nos va limpiando. Esta es la segunda limpieza. La primera es la palabra. Leemos la palabra nos muestra el camino, nos muestra las áreas en que estamos mal, le pedimos a Dios que nos ayude a cambiar y el poder de su Espíritu Santo opera para una transformación. Pero la segunda limpieza es cuando damos fruto, cuando empezamos a servir, cuando tenemos que tener paciencia con el prójimo, cuando debemos tener amor y misericordia con el prójimo, cuando debemos aprender a practicar la mansedumbre con el prójimo. Ahí es donde viene una transformación. En la medida que me meto en la trinchera, en la medida que me meto en el servicio, voy a descubrir cuánto necesito tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando me doy cuenta de esa necesidad, entonces el Señor va a empezar a transformar mi corazón, va a empezar a transformar mi vida y me va a llevar a ser semejante a mi Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? La tercera razón por la que algunos no se disponen a servir o le piensan para servir es que no nos gustan los comportamientos de algunas personas o servidores. ¿Alguien está aquí? Estamos hablando de que el servicio es una buena opción para mantenernos en autoridad. Porque esto me va a mantener, siguiendo el ejemplo de Jesús, me va a mantener en comunión con el Espíritu Santo y me va a mantener en la palabra. Porque como servidor debo tener la palabra y ser dirigido por el Espíritu. Pero hay argumentos que nos impiden servir. No tengo tiempo, no estoy listo, o la tercera es, no me gustan los comportamientos de algunos servidores o de algunas personas. ¿Sabes que la iglesia puede ser como un hospital? Un hospital donde estamos siendo procesados y restaurados. Todos en algún momento fuimos quebrados, todos en algún momento sufrimos algunas situaciones, pero en el camino Dios va tratando con nosotros y nos va transformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Ahora yo pregunto algo. ¿Los que estaban en la sinagoga donde Jesús enseñaba eran perfectos? Cuando uno lee la palabra se da cuenta que juzgaban a Jesús, lo criticaban, murmuraban contra él. Eran personas no sencillas, pero ahí Jesús comenzó a enseñar. Era gente altiva. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, el Señor sanó a un ciego. Y cuando fueron a preguntarle al ciego acerca de Jesús, el ciego dijo, pues yo no sé quién sea, pero me sanó. Debe ser el Hijo de Dios. Y trató de enseñarle a los fariseos, y los fariseos le dijeron, ¿tú quién eres para enseñarnos? Una altivez y orgullo religioso que no permitían que nadie más les dijera o les enseñara algo. Esas características o esas costumbres tenían las personas ahí en el lugar donde Jesús se dispuso a enseñar.
precisamente ahí comenzó a marcar una diferencia. Precisamente ahí se muestra cómo se debe hacer un servicio en medio de un lugar donde aparentemente hay dificultad en los comportamientos de las personas que allí asisten. Es más, Jesús llegó a decir, miren, hagan todo lo que los maestros de la ley enseñan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos enseñan, pero no hacen lo que enseñan. Donde podemos ver que las sinagogas o los lugares donde se reunían, había gente imperfecta, había gente que murmuraba, criticaba, señalaba y que no iban a recibir, sino más bien iban a ver qué estaba mal. Aún así Jesús ahí enseñó. Ahí en medio de toda esa necesidad que había, Jesús fue luz y marcó una diferencia donde se tenía que marcar. Jesús nos habló de una parábola llamada o conocida como la parábola del trigo y la cizaña. Y es impresionante los principios que ahí nos enseña. Por ejemplo, leemos en Mateo 13:24 que Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Diga conmigo, buena semilla. Cuando Jesús explicó la parábola, dice que el que sembró la semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Él, Cristo. Y que el campo es el mundo. En ese contexto todavía no estaba la iglesia. Pero dice que el dueño de ese lugar plantó buena semilla. Pero mientras los hombres dormían, ¿cuándo? Mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Míralo como una iglesia donde el Señor pone buena semilla, porque la iglesia es de Cristo, la iglesia es del Señor. Por generaciones ha habido pastores, predicadores, pero la iglesia continúa generación tras generación, porque la iglesia no le pertenece a los hombres, la iglesia le pertenece al Señor. ¿Alguien dice amén? Y ese mover de Dios que es la iglesia, este pasaje nos muestra que de pronto cuando los hombres duermen, aparece el enemigo y siembra cizaña. ¿En dónde lo siembra? En el campo de Dios, que puede ser en este contexto la iglesia. La cizaña, mis amados, es una planta que parece de trigo, pero no es trigo. Que el fruto parece trigo, pero no es trigo. Mientras que el trigo es dorado, la cizaña es de un color oscuro. Parece ser, pero no es. Solamente hasta que sale el fruto se da cuenta uno si es trigo o es cizaña. ¿Cómo es que en el campo de Dios se sembró esta planta? ¿Cómo es que se sembró esa planta en el campo de Dios? Dice ahí que se sembró mientras los hombres dormían. Así como el que está a tu lado, que se está durmiendo. Mientras los hombres dormían, se sembró cizaña. O sea, el dormir, porque está rico el clima, ¿verdad? Como para relajarse. Y hoy estoy enseñando, no ando tan gritón. Y regularmente cuando se enseña, como que se acomoda uno y nada más falta el panecito para quedarse dormido. Pero si el que está a tu lado se está durmiendo, pellízcale, no le vayan a sembrar cizaña. ¿Cuándo se sembró la cizaña? Pregunto, allá atrás que están platicando, ¿cuándo se sembró la cizaña? Mientras platicaban, ¿verdad? Mientras dormían. O sea que en el campo de Dios no podemos estar dormidos. En la iglesia del Señor no podemos estar dormidos. Y no me refiero al que te estás ahí durmiendo porque te desvelaste anoche, no. Sino a la inactividad. A la inactividad. Cuando estás inactivo, mira, el enemigo empieza a sembrar cizaña. Y empieza a mostrarte los errores de los demás. Y empieza a mostrarte lo que está mal sentado. Y mira, aquellos padres de familia no pueden con su hija. Y mira, este no puede con aquel. Y mira, y empiezan a criticar porque espiritualmente se han dormido. Espiritualmente están distraídos. Espiritualmente están
inactivos y eso lo aprovecha el enemigo para sembrar cizaña. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, si no nos disponemos a servir como Dios desea que lo hagamos, estaremos expuestos a que el enemigo siembre cizaña en nuestra vida. Llegó el tiempo en que el trigo y la cizaña aparecieron. Las plantas parecían iguales hasta que apareció el fruto. La diferencia entre una planta y otra es el fruto. El que estaba dormido dio un fruto de cizaña y el que estaba despierto dio un fruto de trigo. Espiritualmente, el fruto es lo que revela si hemos estado dormidos o hemos estado activos. Esa es la diferencia entre uno y otro, el fruto. En el contexto de la escritura dice que los siervos dijeron: ¿quieres que los arranquemos, Señor? Mira, hay cizaña en el campo, ¿quieres que lo arranquemos? Y mira lo que dice la palabra, Mateo 13:29. Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. No lo arranques, no lo quites. En primera instancia, podemos ver la paciencia del Señor con quienes se quedaron dormidos. Hubo distracción, salió la cizaña y el Señor es paciente, no lo arranques. Que aplicándola a nuestra vida, a nuestro tiempo seguramente va a despertar. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Alguien dice amén? Levante su mano y diga: Dios es misericordioso. Diga fuerte: Dios es bueno. Esta es en primera instancia. No la arranques, ahí está la paciencia de Dios. Pero en segunda instancia, podemos ver como referente de lo que no se tiene que hacer. Referente de lo que no debes imitar. Referente de lo que nos puede pasar si nos distraemos espiritualmente. De lo que nos puede ocurrir si en nuestro corazón no está la lámpara encendida. En el campo de Dios habrá dos clases de plantas: las de trigo y las de cizaña. Así como el apóstol Pablo dijo que en una misma casa hay vasos útiles y hay vasos de deshonra. Hay vasos para usarlos de una forma honrosa y hay vasos que son para usos no tan honrosos. Un vaso de honra es como esa vajilla de plata o de oro que sacas en días especiales, en momentos especiales. Es una vasija de honra. Y una vasija de deshonra en la misma casa puede ser usada con otros fines. Y Pablo dice eso. Y esto es impresionante porque uno esperaría que en la iglesia del Señor todo luzca bonito. Uno esperaría que en la iglesia del Señor todo sea dicha y felicidad. Uno esperaría que en la iglesia del Señor todo sea amor, comprensión, misericordia, cariño, afecto. Pero de pronto nos damos cuenta que algunos estamos en proceso, algunos le huyen al proceso, otros están avanzando y otros van caminando y hay de todo, como dicen, hay de todo en la viña del Señor. ¿Alguien me regala una sonrisa? ¿Cómo enseñaba Jesús? En un ambiente así, en la sinagoga donde Jesús enseñaba, no todo era alegría, no todo era dicha y felicidad. Había gente que lo criticaba o que murmuraba de él. ¿Cómo enseñaba Jesús? La Biblia nos dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Estamos hablando de autoridad y de permanecer en autoridad. Marcos 1:21, en el mismo contexto después del desierto, pero narrado por Marcos, dice que entraron en Capernaum y enseguida, di conmigo, enseguida, o sea, rápidamente, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de la enseñanza de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, la gente veía una diferencia. Así como en el campo se ve la diferencia del fruto del trigo y el fruto de la cizaña, y puede ser como referente o puede ser como la paciencia de Dios, vemos que también la gente veía
que Jesús enseñaba de una forma y los escribas enseñaban de otra forma. Y Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué significa tener autoridad? Autoridad no es ser mandón. Autoridad no es ser gritón para decir las cosas. Autoridad no es tronar los dedos. Eso no es autoridad. Esas son malas formas. Di conmigo, malas formas. Jesús no hacía eso. Jesús no tronaba los dedos. Jesús no hablaba mal a la gente. La autoridad para enseñar podemos relacionarla con tres cosas. Tres cosas. La primera, hablando de la autoridad para enseñar, número uno es autoridad de obedecer lo que enseñamos. Obedecer lo que enseñamos. Eso nos da autoridad. Obedecer lo que enseñamos. Vivir, hacer lo que el Señor dice antes de enseñarlo. Podemos tener mucha información. Podemos ser elocuentes para enseñar gracia y carisma, pero si no vivimos o no obedecemos lo que está escrito, no hay autoridad. Y eso son puertas abiertas para que la prueba no termine. Y esos son asuntos que no nos permiten tener victoria sobre nuestro adversario. Recuerda que la clave para permanecer en victoria es teniendo autoridad, y la autoridad emana de obedecer lo que Dios dice. Si yo no obedezco lo que Dios dice, yo me salgo de la autoridad. Por un simple fruto que Adán comió, fue echado del huerto, se salió de cobertura, por un solo fruto que comió. O sea que en el reino de Dios no podemos jugar. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que esto es un asunto serio, porque se trata de nuestra salvación eterna. Alguien diga amén. Las instrucciones sencillas que tengo que hacer, como honrar a mis padres, como tratar a mi esposa como vaso más frágil, como la fidelidad, como la obediencia a mis padres, como el respeto, la honra, el dejar las malas palabras. Hay una serie de instrucciones que están en la Escritura y que si yo no las vivo, me salgo de la autoridad de la palabra. Me salgo de la cobertura de la palabra. La Escritura nos muestra en Apocalipsis que uno de los 4 jinetes, cuando llega, que representa a Jesús, trae una espada en la boca para enfrentar al enemigo, una espada. Y así como en Lucas vemos que Jesús enfrentó al enemigo con la espada, con la palabra de Dios, de igual forma, el vivir la palabra, el obedecer la palabra, nos da autoridad sobre el enemigo. El enemigo es un ser desobediente y él no tiene autoridad sobre los que obedecen al Señor. Él no tiene potestad sobre los que obedecen al Señor. Apocalipsis dice, y estos le han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio y por la palabra de Dios. Por medio de la palabra tú y yo tenemos autoridad sobre el enemigo. Y no es tomar la Biblia para pegarle al diablo, es obedecer la palabra. Es que la palabra se encarne en nosotros, porque si se encarna en nosotros, nos estamos pareciendo al Hijo de Dios, que es la palabra viviente. ¿Alguien dice amén? Jesús vivía la palabra. Jesús vivía lo que enseñaba. Por ejemplo, encontramos que en la sinagoga había una persona con espíritu inmundo, con un demonio. Así nos dice la Escritura. Y estaba en el grupo de vida, digo, en la sinagoga. Una persona endemoniada. Ahora, ¿cómo se comporta una persona endemoniada? Se manifiesta, ¿no? No voltees a ver a nadie, por favor. Cuando el demonio se manifiesta, hay ciertas conductas, pero en la sinagoga no habían hecho nada por ella. Ahora, hablemos de una persona afectada por espíritus malos. Un demonio posee a una persona, controla su voluntad, controla su conducta, pero hay influencias de demonios en las personas. ¿Y cómo es la influencia de demonios en las personas? Las lleva a criticar, a murmurar, las lleva a tener conductas equivocadas, las lleva a tener comportamientos incorrectos, pero ahí nadie había hecho nada por él. Es como una persona que va a un grupo de vida y se deprime a cada rato y ya ni le hacen caso. Una persona que va a un grupo de vida y tiene ciertas características y ya nadie le hace caso.
O tiene ciertos comportamientos que semana a semana las comparte y ya nadie le hace caso y ahí permanece por mucho tiempo y nadie le hace caso hasta que llega uno como Jesús. Y ese como Jesús, que vive la palabra y ama al prójimo, dice, tengo que ayudarle, porque están graves problemas, está una necesidad. Y la gente decía, este sí vive la palabra, no como los escribas, que no hicieron nada por esta persona que está gravemente atormentada. ¿Alguien está aquí conmigo? Jesús demostraba ese amor, porque cuando le preguntaron cuál es lo más importante de la ley, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso era algo que él vivía. Por eso él permanecía en autoridad, porque él era obediente a la palabra. A los 12 años sorprendió a los doctores de la ley, porque les hacía preguntas impresionantes, que los doctores se quedaban sacudidos. Oye, ¿de dónde sacó esta sabiduría este muchacho de 12 años? Ah, es que es de pan de vida, le dijeron. ¿De dónde sacó tanta sabiduría? Sorprendió de su conocimiento. Pero al rato llegó la mamá con la chancla, le dijo, oye, me tenés espantando, vámonos a la casa. Y ahí va Jesús. Lo de la chancla es invento mío, ¿no? Pero es un ejemplo de que a sus 12 años, a pesar de que tenía tanto conocimiento y sabiduría, estaba sujeto a sus padres. Y así estuvo sujeto a sus padres hasta que inició su ministerio. Fue conocido como el hijo del carpintero porque daba testimonio de ser alguien que honraba a su papá. Por cierto, felicidades a todos los papás en este día. Un aplauso al Señor por todos los padres de familia. Entonces, lo primero es autoridad de obedecer la palabra. Pero la segunda cosa, y ojo aquí, es autoridad de vivir lo que enseñamos. Y déjame explicarte, una cosa es obedecer lo que la Biblia dice y otra cosa es llegar al punto donde vives lo que la Biblia dice de ti. Una cosa es obedecer lo que te corresponde como marido o como esposa o como hijo. Y otra cosa es cuando vives las consecuencias de obedecer la palabra del Señor. Hay promesas, hay mandamientos con promesas. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Tú obedeces la palabra, punto número 1, obedeces la palabra honrando a tus padres, siendo obedientes a ellos, y al día de mañana tú vas a vivir las consecuencias de obedecer la palabra. Te va a ir bien y serás prosperado porque Dios lo dice en la Escritura. ¿Alguien dice amén? Entonces se manifestó el respaldo de Dios, la autoridad de Jesús se hizo evidente públicamente, porque en privado él había tenido victoria sobre Satanás. Escucha, Jesús pudo liberar a aquella persona de un demonio porque en lo privado él tuvo victoria sobre el demonio que lo estaba atacando. En lo privado él fue tentado por Satanás y tuvo victoria, y entonces pudo liberar a otra persona porque Jesús era alguien que estaba caminando en la autoridad que proviene de tener victoria sobre el enemigo. ¿Alguien dice amén? Los espíritus malos pueden afectar a una persona cuando ignora las instrucciones del Señor. Por eso es importante el primer punto, obedecer la palabra. Pero luego viene el testimonio de Dios sobre tu vida, debido a que obedeces la palabra. Mira lo que dice Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones, di conmigo todas, repítelo fuerte, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y empieza a enumerar una serie de cosas que vendrán sobre ti y vendrán sobre mí como consecuencia de lo primero, obedecer la palabra del Señor, escuchar con atención y llevarla a cabo. Entonces el Señor dice, serás bendito en tu entrada, serás bendito en tu salida, será bendita tu arteza de amasar, será bendito tu casa, serán benditas las crías de tus ovejas, serán bendito el fruto de tu vientre. Tus enemigos vendrán contra ti y tendrán que salir huyendo porque Dios está contigo.
tendrás dinero para prestar y no tendrás necesidad de pedir prestado, porque los cielos sobre ti serán cielos abiertos, donde Dios enviará su lluvia a su tiempo. ¿Alguien lo cree? Ahora fíjate este punto, por favor. Es donde vives. Vives lo que Dios dice que tenemos que vivir. Es cuando tomaste autoridad sobre eso que se levantó contra tu vida. Es cuando el enemigo se levantó para zarandearte en las emociones, pero no pudo contigo. Y ahora vives en libertad. Eres una persona alegre, eres una persona sociable, eres una persona que puede congregarse y estar sirviendo al Señor porque venciste la depresión, porque venciste la angustia. ¿Alguien está aquí conmigo? Tal vez el enemigo se levantó contra tu familia para tratar de dispersarla. Tal vez porque abriste una puerta y el enemigo se metió. Pero ahora en Cristo te decides a obedecer la palabra. Y no solamente obedeces la palabra, sino que enfrentas a ese adversario. Lo enfrentas las consecuencias. Y llega el momento en que vives en la autoridad de Dios. Porque ahora tu familia viene contigo a alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora el enemigo se ha ido de tu casa, se ha ido de tu familia. Y la gente dice, este que había caído, este que había muerto, ahora está vivo, porque la palabra de Dios cobró vida en él y cobró vida en su familia. Amén. Viene sobre ti un tiempo de restauración, viene sobre ti un tiempo de victoria, viene sobre ti un tiempo donde verás la victoria que Dios te da sobre esa circunstancia que se levantó contra tu familia, contra tus finanzas, contra tu salud. Te vas a levantar victorioso y el enemigo va a estar debajo de tus pies. Amén. ¿Alguien lo cree? Amén. Yo creo que Dios nos lleva a ese punto donde el Señor nos dice, ya estás viviendo la palabra. Primero obedeciste la palabra y ahora tu matrimonio se ve diferente, tu familia se ve diferente, tus finanzas son diferentes, tu vida emocional es diferente, todo como resultado de obedecer la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? Entendiendo que hay cosas que van en proceso. Tal vez llegaste a Cristo y había mucha cizaña que el enemigo sembró. Llegaste rodeado de cizaña, pero ahora estás obedeciendo la palabra. Y en la medida que obedeces la palabra, vas a vencer esa tentación, vas a vencer esa prueba, vas a salir del desierto y el día de mañana vas a ver con alegría cómo Dios te permite vivir lo que dice la Escritura, cómo Dios te permite vivir en tu matrimonio, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, todo lo que está escrito, porque estas cosas que están escritas, dice la palabra, vendrán sobre ti, te alcanzarán, donde quiera que te encuentres, tendrán cumplimiento, porque están escritas. Por eso se llama testamento, le dicen testamento porque es la herencia de nuestro Padre Celestial que vas a recibir aquí en esta tierra. En el cielo nos espera una morada celestial, en el cielo nos espera la eternidad, pero aquí hay promesas, aquí hay bendiciones, hay cosas que Dios va a cumplir en ti. En el pasado el enemigo te zarandeó, en el pasado el enemigo te sembró cizaña cuando te dormiste, pero ahora estás despierto, ahora estás de pie, ahora tomas autoridad en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra del Señor. Ahora sí, diablo, agárrate, porque el resto de mi vida te voy a poner una zarandeada. Voy a ganar almas para el Señor. Voy a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Alguien lo cree? Permanecer en autoridad para que el enemigo ya no nos toque, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. Y esto puede ser posible si me dispongo a servir. Sirviendo, tengo que obedecer la palabra. Y cuando obedezco la palabra, porque tengo una camisa que me compromete con el Señor, y debo dar testimonio del Dios al que sirvo. Vivo la palabra y tarde o temprano, las promesas se cumplen en mi vida. Pero la tercera cosa es aprender a estar bajo autoridad. Diga conmigo, bajo autoridad. En primer lugar, la autoridad de hacer lo que dice. La segunda, la autoridad de vivir.
Me acuerdo que antes de la escuela de campeones, de tener la escuela de campeones, yo venía de un contexto desordenado en las finanzas, donde había metido la tarjeta de crédito para asuntos de la iglesia, para asuntos del encuentro, para asuntos de la casa, y estaba endeudadísimo, tenía la librería endeudadísima, y cuando me paraba aquí a enseñar, bueno, no estábamos aquí, estábamos en el norte, me paraba a enseñar acerca de que Dios prospera, yo no me sentía con autoridad para enseñar eso, porque yo no estaba viviendo lo que dice la palabra. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero yo no lo vivía. Y eso el diablo me acusaba. Mira, hablas de progreso y debes dinero. Hablas de que Dios prospera y mira cómo te encuentras. Cuando el Señor me reveló la importancia de romper con esas conductas y esos hábitos, me lo reveló, después vino el milagro. El milagro. Primero viene la revelación de un cambio. Un cambio en las conductas, en los hábitos, y después viene el milagro. Si no ocurre primero el milagro acá, aunque haga el milagro financiero el Señor, si no cambia acá, a las semanas otra vez estás endeudado. Dios hizo el milagro acá y al mes hizo el milagro financiero. Pero antes yo no me podía parar a hablar de finanzas, porque me sentía avergonzado. Porque a pesar de que era pastor, yo no podía enseñar con la autoridad de vivir lo que dice. Y este es un punto que debemos entender. Esta palabra de Dios tiene cumplimiento cuando la obedecemos. Y si la obedeces, llega el momento en que eso se cumple en ti. Lo que está en Deuteronomio 28, tu casa, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu alacena, tu corazón, todo Dios lo ordena porque lo toma en sus manos y lo restaura por completo. ¿Alguien dice amén? Tenemos que hacer la palabra para llegar al cumplimiento de la palabra en nuestra vida. Pero el tercero es, para tener autoridad sobre el enemigo, tenemos que aprender a estar bajo autoridad. Di conmigo, estar bajo autoridad. ¿Por qué Jesús fue con Juan a bautizarse? Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, va con Juan a bautizarse. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y llega Jesús con Juan a bautizarse y Juan le dice, hey, ¿qué traes? Tú deberías bautizarme a mí porque eres el Mesías, eres el Hijo de Dios, tú bautízame. Y Jesús dijo, no, bautízame tú, bautízame porque tenemos que hacer todo lo que Dios dice que tenemos que hacer. Escuche, Jesús se puso bajo la autoridad de Juan, porque el bautismo se da cuando alguien escucha el mensaje y dice, yo decido creer en esa palabra. Decido renunciar a mi manera de pensar para tomar ese pensamiento o esa enseñanza que me están dando. Y ahí va Jesús con Juan y se bautiza. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, vino y se puso bajo la autoridad de Juan el Bautista. Juan había recibido la revelación de que él era el Mesías. Juan había recibido la revelación de que él era el Hijo de Dios. Y ahora el Hijo de Dios viene y le dice, bautízame. Imagínate qué tremendo, ¿no? Digamos que Jesús era el mayor, pero vino a ponerse con el menor. Jesús es el Hijo de Dios, es el primogénito, es el unigénito, y viene y se pone bajo la autoridad de Juan. Eso se llama humildad. Aunque Juan el Bautista era un primo de él, y probablemente Jesús le conocía los defectos porque crecieron juntos, Jesús supo que tenía que ponerse bajo la autoridad de Juan. Y preste atención a esta parte, porque Juan era quien le iba a preparar a Jesús el camino para su ministerio. Jesús no hubiera entrado en acción si primero Juan no prepara el camino. Así dice, desde Isaías Dios dijo, he aquí envío mi mensajero para preparar el camino a Jesús. Si no llega Juan, Jesús no inicia. Si no llega Juan, Jesús no es mostrado. Esto nos muestra que estar bajo autoridad nos permite entrar a la temporada que Dios tiene para nosotros. Que para poder entrar
en la etapa del propósito de Dios para nuestra vida, debemos tener la humildad de reconocer a alguien que tiene autoridad sobre nuestra vida. En el buen sentido de la palabra. No estoy hablando de autoridades manipuladoras. No estoy hablando de autoridades que te dicen y no, manipulación no. La autoridad no se impone. Sujétate. No, eso es manipulación. La autoridad se reconoce. Él es mi autoridad. Él me puede decir lo que me tenga que decir. Él me puede corregir. Porque alguien nos tiene que corregir. Alguien nos tiene que llamar la atención. Y a veces podemos ser selectivos. No, es que ese no, me late más el otro. Vamos con el otro. Porque somos selectivos. Porque tenemos la tendencia de querer escoger y no que Dios nos diga. Tú no elegiste a tus papás, por ejemplo. Tus papás Dios te los dio. Y en el ámbito espiritual Dios nos pone bajo la autoridad de alguien. Yo he aquí hablado que tengo mi pastor y nada me faltará. Nada. A quien le debo rendir cuentas. Y él tiene toda la autoridad para corregirme de cuando yo estoy mal en algo. O cuando quiero hacer algún día iba a invitar a alguien a predicar y le pregunté, oye, fíjate que fulanito, y ya me dio su opinión, y su sola opinión fue una instrucción para mí. No me dijo no lo hagas, pero su opinión fue peso para mí. Si me está diciendo no lo hago. ¿Estamos aquí? Jesús no entró a desarrollar su ministerio si primero no apareció Juan. Juan vino a prepararle el camino. Fíjese que a veces hay etapas a donde Dios no nos lleva porque no hemos aprendido a tener la humildad de que Dios nos ponga bajo la autoridad de alguien. Es que es mi primo Juan, yo le conozco, sé cómo le huelen los pies. Es mi vecino, ya sé cómo se comporta, ¿qué va a enseñarme él a mí? Es mi hermano, yo lo conozco, llegó después que yo a la iglesia, ¿qué me va a enseñar? Y tenemos ese problema. Y a veces Dios nos pone en una situación así para que aprendamos obediencia. ¿Alguien está aquí conmigo? Diga conmigo, ay, ay, ay. Diga conmigo, ay, aleluya. Fíjate cómo Dios puso a David bajo el liderazgo de un hombre llamado Saúl. Un hombre que estaba endemoniado, loco y que quería matarlo. Sin embargo, David aprendió a estar bajo autoridad y Dios le promovió a su propósito en la vida, que era ser rey sobre la nación de Israel. ¿Alguien está aquí? Juan y Jesús eran primos. Y en cierta forma Jesús pudo haber dicho, pues somos iguales. ¿Por qué me vas a decir lo que tengo que hacer si somos iguales? Y es ahí, mis amados, donde está una lucha de voluntades. ¿Por qué tengo que hacer lo que otro me dice? ¿Por qué tengo que rendir cuentas? ¿Por qué tengo que obedecer las instrucciones? ¿Por qué me tienen que corregir cuando estoy mal? Nos corrigen cuando algo no está bien. Y esa corrección a veces nos golpea y nos incomoda. Me acuerdo que tenía un discípulo en que en ocasiones tenía que decirle cosas que no estaban bien y de pronto me fruncía el ceño y me hacía caritas, pero ya a los 2 días venía, ya se me pasó el coraje. Me cuesta trabajo, él reconocía, me cuesta trabajo que me digan las cosas en las que no estoy bien, pero sé que es por mi bien y que alguien me las tiene que decir. Cuando no estás bajo la autoridad, porque es un esquema sacerdotal, repito, no es para manipular a la gente, sino es para entender que alguien nos puede llamar la atención, corregir o decir cuando algo no está bien. Cuando tenemos dificultad para estar bajo autoridad, es que tenemos un problema de rebeldía. Es que tenemos un problema en el corazón. Y el primero en rebelarse, dice la Escritura, fue Satanás. Por eso nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Jesús, quien fue con Juan el Bautista para que lo bautizara. Tiempo después, ya estoy terminando, a ver si los muchachos me ayudan. Tiempo después, Jesús llegó al templo. Llegó al templo y empezó a tirar las mesas de los cambistas y de los vendedores. Empezó a tumbar todo, a limpiar el templo. Y los sacerdotes salieron y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto?
¿quién te dijo que lo podías hacer? ¿O quién te autorizó para hacer reformas en el templo? Y Jesús le respondió con una pregunta. Y en esa pregunta estaba la respuesta a esos sacerdotes. Cuando le preguntaron, ¿quién te autorizó? ¿Quién es tu autoridad para hacer estas cosas? Jesús les dijo, díganme una cosa, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Jesús estaba respondiendo a la pregunta con una pregunta. ¿Quién es tu autoridad? ¿Saben de quién era el bautismo de Juan? Diciéndoles, pues mi autoridad es Juan, pero como ustedes no lo reconocen a él, no me van a reconocer a mí, y ni para qué me desgaste con ustedes, porque esto lo hago en el nombre del Señor. Pero ahí estaba diciendo Jesús quién era su autoridad. Juan vino a prepararle el camino a Jesús. Y Jesús tuvo que ser obediente, aunque era el Hijo de Dios, hasta el último instante, hasta el último momento. Hay cosas que probablemente estén atoradas en tu vida por problemas con la autoridad, por problemas con la obediencia. Y para permanecer en autoridad y caminar en tu llamado en esta tierra, el estar bajo autoridad es importantísimo. Esto lo entendió un centurión romano. Un centurión romano. Un día un centurión romano vino con Jesús, o le mandó decir a Jesús que si podía ir a sanar a su siervo. Probablemente ya conozcas esta historia, pero te la recuerdo. Mandaron a los ancianos para decirle a Jesús, ve a la casa del centurión para que ores por el siervo del centurión, porque es un hombre que ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús dijo, yo iré. Pero mientras iban de camino, vinieron unos amigos del centurión. Y los amigos le dijeron, dice el centurión que no es necesario que vayas, que con que solo digas la palabra, mi siervo será sano. Dijo el centurión, porque yo soy hombre bajo autoridad, que tengo hombres bajo mi autoridad. Fíjate cómo está el entendimiento de la autoridad. Yo estoy bajo la autoridad de alguien y por eso tengo autoridad sobre un equipo. Y si le digo a uno, ve, va y lo hace. Y si le digo a otro, ven, viene, porque estamos bajo autoridad. Y cuando Jesús escuchó que el centurión dijo estas palabras, dijo, wow, qué impresionante, qué revelación, qué fe tiene este hombre. Ni en Israel, ni en la iglesia he encontrado este entendimiento. ¿Sabe, por ejemplo, que en los grupos criminales dicen que ahí se someten a la autoridad sin preguntar, sin cuestionar, porque entienden que deben hacerlo así? Pero en la iglesia del Señor muchas veces tenemos esa dificultad. Hay una palabra que se comparte y, ay, eso no me gusta, ay, esto tampoco, no me gustó que me dijeran esto, o no me gustó que me pusieran en el staff, en el encuentro, o no me gustó que me pusieran, y empezamos a cuestionar. Y esto no es otra cosa más que puertas que se abren para que el enemigo siga ahí, molestando, 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 molestando. Y a veces, porque sabes, el asunto de la sujeción es un asunto del corazón. A veces por fuera decimos sí, pero por dentro y en la casa estamos diciendo, no, hombre, ¿qué voy a hacer eso? Y aunque hayamos dicho sí con la boca o actuado, si en el corazón hay un problema, ahí hay una puerta abierta que nos está impidiendo el entrar a la temporada que Dios tiene para nuestra vida. Jesús no solamente venció la prueba y la tentación, sino que al estar bajo autoridad pudo entrar a la asignación que el Padre le había dado en esta tierra. Hay cosas que han estado detenidas en tu vida y hoy las vamos a romper en el nombre de Jesús. Hay cosas que han estado estancadas, pero hoy podemos tomar una decisión y romperlas en el nombre de Jesús. Y la decisión es, voy a hacer todo lo que la palabra dice. Voy a llegar a vivir todo lo que la palabra dice y voy a aprender a estar bajo autoridad. Voy a aprender a ser obediente. Repito, no estoy hablando de manipulaciones. Estoy hablando de una genuina autoridad. Estar bajo la autoridad de alguien puesto en mi iglesia, a quien debo reconocer como la persona que me puede corregir, la persona que me puede instruir o la persona que me puede asignar un servicio. ¿Alguien quiere tener victoria sobre la adversidad?
¿Por qué no te pones de pie en este momento? Ahí donde te encuentras. Ponte de pie. Hay asignaciones que nunca logran cumplirse. Escuche, esto es para los que lo están esperando de parte de Dios. Hay asignaciones que nunca logran cumplirse. Y no estoy hablando de una empresa o de dinero, de una casa. No estoy hablando de cosas materiales que vienen como consecuencia. Gente que no conoce a Dios tiene casa, tiene empresa, No estoy hablando de eso. Estoy hablando de propósito. Estoy hablando de la razón por la que Dios te dio vida. No puedes medir tu propósito por el dinero que tienes. No puedes medir tu propósito por la empresa que tienes. No. Seríamos demasiado apartados del conocimiento de Dios por medir las cosas así, por el carro que tienes, por el dinero, por la empresa, por el título. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del propósito de Dios para tu vida. De la razón por la cual te late el corazón y estás vivo. De la razón por la que a Dios le plació darte vida. El propósito eterno. La razón eterna que va más allá de la economía o de los bienes materiales. La razón eterna. Para lo cual naciste. Lo cual no podrá tener cumplimiento si no aprendemos a estar bajo la autoridad del Espíritu Santo. Si no aprendemos a estar bajo la autoridad de la palabra. Y si no aprendemos como Jesús a estar bajo la autoridad de Juan el Bautista. Pero en esta noche, en esta mañana, en esta tarde levantamos nuestras manos y le pedimos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revélanos la importancia de la autoridad. Revélanos la importancia de avanzar. Porque aquí hay ministerios, aquí hay personas, aquí hay grandes llamados que van a desarrollarse, que van a crecer, que van a ser parte de la agenda del Espíritu Santo para esta generación. Pero es importante comprender estos principios que operaron en Jesús. Ser lleno de la palabra, ser lleno del Espíritu y estar bajo la autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, revélanos estas verdades. Revélanos estos principios espirituales. Yo quiero hacer un llamado aquí al altar a todo aquel que hoy decida tomar estas palabras, decida tomar esta enseñanza y decir: yo decido vivir bajo la autoridad del Espíritu Santo. Yo decido vivir bajo la autoridad de la palabra. Y yo decido aceptar al hombre o a la mujer que Dios ha puesto como autoridad sobre mi vida. Y si tú quieres hacerlo, pasa al frente, levanta tus manos y pídele al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a comprender estas verdades. Ayúdame a aplicar estas verdades. Porque hay un propósito, hay un llamado eterno. Hay una asignación para esta vida. Pero esto no va a comenzar si no aprendemos a vivir bajo autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos. En el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti. Hoy pasamos al altar. Hoy nos presentamos en este lugar reconociendo nuestra necesidad. Reconociendo la importancia de vivir bajo autoridad. Porque estando bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, estando bajo la autoridad de tu palabra y estando bajo la autoridad de Cristo, a través de tu iglesia, a través de nuestros mentores, a través de nuestros pastores, es como podremos entrar a la siguiente temporada. En el nombre de Jesús, levanta tus manos. Repite conmigo: yo decido estar bajo la autoridad del Espíritu Santo. Yo decido estar bajo la autoridad de la palabra. Hoy me determino a obedecer la palabra. Hoy me determino a vivir dirigido por el Espíritu, no por la carne, no por las emociones, no por mi voluntad, sino por el Espíritu. Hoy decido
voluntariamente reconocer a mi mentor o a mis pastores como hombres o mujeres que me pueden corregir, que me pueden instruir, que me pueden asignar servicios, labores, actividades, porque entiendo que debo estar bajo autoridad. Levanta tus manos y dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a sujetar mi corazón, sujetar mi carne, para ser una persona humilde como Jesucristo, obediente como Jesucristo. Ayúdame, Señor. Dile fuerte: ayúdame, Señor, porque mi carne no está acostumbrada, pero voy a ser transformado, y con el poder del Espíritu Santo lo voy a lograr. En el nombre de Jesús, las puertas permanecerán cerradas y el enemigo no podrá tocarme, porque estoy bajo autoridad, porque estoy en obediencia. Obediencia al Espíritu Santo, obediencia a la palabra y obediencia a mis mentores. Conforme a la palabra de Dios, los voy a obedecer y voy a permanecer. Dilo fuerte: voy a permanecer en victoria y avanzando en el poderoso nombre de Jesús. Alguien diga amén y dale un aplauso fuerte a Jesús.